Que yo quiero dejar una palabra aquí y por todos los medios he tratado de dejarla, no dejando que las circunstancias cohíban un momento tan apreciado como este, porque tengo palabra de Dios para naciones, para personas, porque Dios habla a naciones, habla a pueblos y habla a personas también. Así que le ruego que donde quiera que usted me vaya a ver, pues ya en diferido, como dicen, ya grabado, usted pueda pues darle seguimiento y darle un me gusta y ponernos algún mensaje por ahí que nos ayuda. Nos ayudan, mis amados hermanos y amigos. Bueno, el chat está disponible. Saludos a todos, amados. Saludos a todos. Así que escríbanos y compártanos donde nos vaya a sintonizar en esta hora. Tengo una palabra y quiero dejarla por aquí, no quiero perder mucho tiempo, dado que dice un refrán por ahí que el tiempo es oro. Para este mundo el tiempo es oro, pero para Dios es más que oro, es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, la que vertió el Señor por todos nosotros. Imagínense lo valioso que es el tiempo, que deberíamos de estar a cada momento pues proclamando las buenas nuevas de salvación, como nos manda la palabra del Señor, que tenemos que proclamar esas buenas nuevas. Le voy a pedir disculpa por algún sonido, ¿verdad? Por eso le pongo una música aquí, para que pues esta música cubra sonidos y poder estar pues en sintonía con el Señor Dios Todopoderoso. Así que le bendigo en este día. Síganos, como ya le dije. Dele un like. Bendiga esta programación el día de hoy. Así que sea bienvenido todo aquel que va a entrar a este en vivo. Voy a leerle una palabra porque quiero dejar esta palabra ya aquí y ahora. Dice de esta manera: después de esto vi, Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con gran gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mis amados hermanos y amigos que van a estar escuchando esta palabra el día de hoy, déjeme decirle, todo sube y todo baja. En el libro de Daniel lo podemos entender como tantos imperios como Grecia, como Medio Persia, como Babilonia, como la misma Roma, tuvieron su levantar, su desarrollo, pero así también tuvieron sus caídas, y fueron caídas estrepitosas. Y cada una, dependiendo lo que hicieron, pues Dios les dio, como dice la palabra del Señor, que Dios te pagará conforme lo que nosotros, tú y yo, hacemos en esta vida, sea bueno o sea malo. Si sembraste mal, vas a cosechar mal eternamente y para siempre. Esta es la gran problemática, que muchas personas no razonan. Que si siembras mal, vas a cosechar mal eternamente y para siempre. Pero si siembras tu vida en Jesús, vas a cosechar, dice la palabra del Señor, vida eterna. ¿Y qué han hecho las naciones? Casi todos los imperios que hemos visto nosotros se dedicaron a la rapiña, a ese espíritu de Amalek.
se dedicaron a robarle a otros, así como los amalecitas. Los amalecitas tenían algo muy particular de ellos, y era que ellos practicaban la rapiña, el robo desmedido. Por robar le quitaban la vida a muchas personas, y ahí tenemos con Israel, como Israel sufrió con los amalecitas. Así que estos eran depredadores, estos les gustaba la rapiña, lo fácil, no trabajaban, vivían de quitarle todo a los otros países. Por eso Dios aborreció tanto a Amalek, que dice la palabra del Señor: por siempre Dios tendrá guerra con Amalek. Amalek, vamos a decir que es la carne, ¿verdad? Pero ahora veamos nosotros cómo Dios anuncia la caída de un imperio aquí. Y este imperio es global. Este es un imperio construido por aquellos hombres y mujeres que no se sacian del poder, no se sacian de tener bastante. Y con esta avaricia, como dice la palabra del Señor, bienvenido, bienvenido, no me aparece nadie en el chat, pero sean bienvenidos. Les voy a pedir que si pueden compartir con otros esta palabra. Vemos nosotros cómo este sistema que la Biblia le llama Babilonia no le ha importado absolutamente nada. Crean leyes para favorecer a los que tienen más. Así como lo estamos viendo nosotros en este imperio, los Estados Unidos de América, como quizás no existió otro tan grande y tan fuerte, tan rico como este, que Dios le dio la oportunidad de gozar de lo mejor. Antes, estamos hablando de los años 80, si usted entraba a los Estados Unidos de América, usted podía ver la diferencia aún de la grama de México a la grama que había allá al otro lado. Una gran diferencia. Se notaba la bendición del Dios Todopoderoso que llamó a esta nación a predicar el Evangelio por todas las naciones. Pero poco a poco hemos visto nosotros la decadencia. Así como decayeron Alejandro Magno, el imperio de Grecia, el imperio de Babilonia, de Medo-Persia, el imperio de Roma. Vimos como su decadencia, su caída estrepitosa, y de eso solamente quedaron vestigios y piedras, ¿no? Y una religión idolátrica que contaminaron todo el mundo. Por eso la palabra de Dios dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella y se han contaminado, se enriquecieron en grande manera, no importando cómo depredaban al pueblo, ¿verdad? Lo hemos visto en todos los imperios, que poco bien han hecho. Podríamos decir nosotros que en la Biblia encontramos nosotros a Ciro, a Tarjerjes y encontramos a Darío, que ayudaron al pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero de ahí encontramos nosotros los imperios depredando a las personas. Y eso hasta el día de hoy estamos viendo nosotros como el imperio de los Estados Unidos de América. Oiga bien, y esta palabra de Dios no es geopolítica, ni es que yo aborrezca a los Estados Unidos de América, donde he pasado la mayoría de mi tiempo. Pero escucha esto: un imperio como los Estados Unidos de América, que pudo hacer bien al mundo entero. Bueno, Suramérica, Centroamérica estuviera pavimentado hasta los pueblitos. Tuvieran los mejores centros de salud. Tuvieran los mejores hospitales, las despensas alimenticias, las leyes, ya que Dios les entregó el poder económico, el poder de las leyes, se las entregó el Señor, y ellos pues no aprovecharon ese tiempo, no aprovecharon el poderle dar de comer al mundo entero, porque su servidor, que ha vivido mucho tiempo en los Estados Unidos de América,
he podido ver cómo se botan toneladas y toneladas de comida se botan en los Estados Unidos de América. Donde se arruinan los productos, los botan y no se han acordado del hambre del pobre. Esto es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Israel recibió un mandamiento, el cual quizás se le ha olvidado a Israel. Ese mandamiento de darle de comer al pobre, de recibir al forastero, de que si piensas en el pobre, Dios te va a bendecir. No digamos si ya le das al pobre, a Dios le vas a prestar. Porque Dios es un Dios de justicia, según Isaías capítulo 58, ¿verdad? Y Él nos ha llamado a practicar la justicia, a no ser injustos. Así que hemos visto nosotros cómo este último imperio, que es los Estados Unidos de América, que no es América como dicen los americanos, porque la prepotencia, la altivez y el orgullo subió hasta la mente, hasta el cerebro de los norteamericanos a creerse que ellos son América nada más. Entonces el orgullo de pertenecer a una nación tan grande, tan fuerte, donde las cosas son diferentes. Pero mis amados hermanos, su servidor que ha vivido muchos años en Estados Unidos ha visto la decadencia. 20 años atrás, era 20 años que no es nada, era otra cosa. El pobre podía vivir, pero hoy, mis amados hermanos, se ha desarrollado una miseria, una pobreza como su servidor la ha visto en los americanos y vaya, blancos y negros, vemos una gran decadencia económica, una dificultad en la gente en los Estados Unidos de América que ya no es aquella Estados Unidos cuando yo llegué, que yo era muy joven. Así que estamos viendo una población de Norteamérica, de los Estados Unidos, empobreciéndose cada día más, mientras que los ricos, los poderosos, no les importa y solamente llenan los bolsillos de ellos. Estoy hablando palabra de Dios, y Dios va a demandar como ha demandado, se lo demandó a Roma, por haber desvivido a multitudes de personas. Se lo demandó fuertemente, se lo demandó a Grecia, se lo demandó cuando Babilonia abusó de Israel. En aquellos 70 años de cautiverio Israel, los babilonios abusaron de Israel, se burlaron de ellos, se reían de ellos. Dice la palabra del Señor que les decían, canten ahora los cánticos que cantan en Sión. Y los israelitas lloraban amargamente y decían, ¿cómo cantaremos si estamos lejos de Sión? Y el Señor escuchó ese clamor, ese llanto de su pueblo, y por esa causa aplastó a Babilonia. Estoy hablando de Babilonia, esta superpotencia que en ese tiempo existía, y su rey Nabucodonosor se consideró él un dios, y por eso el Señor lo mandó a comer grama, hierba como los animales, dice la palabra del Señor. Así Dios humilla los imperios que no tienen en cuenta al pobre. Es terrible, es tremendo tener que hablar de lo que pasa en los Estados Unidos de América. Cómo allá no hay salud para el pobre. Allá cuando un pobre se enferma, sufre porque lo primero que piensa es en el gran recibo, en el gran vil recibo que va a recibir, valga la redundancia, y que va a quedar endeudado y su crédito va a quedar en nada. Así están las cosas. No hablemos de la educación, donde la gente, las personas siendo jóvenes se gradúan en las universidades y llegan adultos y todavía no han salido de las deudas. Todo allá pues es mercadotecnia. El país se construyó, bajo esos parámetros de poder crecer económicamente. Y hoy estamos viendo nosotros como el presidente de los Estados Unidos de América le puso un eslogan a los Estados Unidos de América: Make America Great Again, haciendo a los Estados Unidos grandes nuevamente, sin Dios, porque si hubieran puesto a Jesús adelante. Eso es lo que yo veo ahora, que siendo Dios quien puso
al señor Donald Trump, a él se le olvidó quién lo puso y no le ha dado la gloria. Así que creyendo como Nabucodonosor, que él es el que lo está haciendo todo, está llevando lo último que quedó, lo último, porque si los demócratas dejaron el país en crisis, en caos, ahora se ha dilapidado lo último que ha quedado. Y mis amados hermanos, para parafrasearle muy rápidamente todo esto, Estados Unidos de América ya no tiene quien le preste, porque Estados Unidos vive de los préstamos. La deuda es muy caótica, es estrafalaria. No estamos hablando de billones, de trillones de dólares incontables. Para las mentes que razonan, son incontables, pues la cantidad de deuda que tienen los Estados Unidos de América. Una nación en decadencia, una nación que pudo matar el hambre a todas las naciones de la tierra, una nación que pudo poner orden, pero lo que causó fue desórdenes, que les importó más la política que el hambre del pueblo. No excusando a los malos gobiernos como los ha tenido Cuba, los ha tenido Venezuela, los ha tenido mi país, Honduras, México, con gobiernos corruptos hasta que ya no, que solamente les ha importado el estómago de ellos, los bolsillos de ellos, y que no se sacian de poder. Eso es lo que estamos viendo nosotros con los dueños de los grandes emporios económicos, ¿verdad? Como le podría mencionar una docena de ellos, ¿verdad? Porque conozco capitales fluctuantes y que se mueven alrededor del mundo, como en aquel tiempo que yo era joven estaba la Castle & Cook, pero que ahora tenemos nosotros a BlackRock allí con todos los capitales moviéndose por todo el mundo, depredando, sacándole, bebiéndole el líquido rojo a la gente. Así como el sistema americano, el joven que sale de la high school o del bachillerato y luego tiene que ir a una fábrica a trabajar porque no tiene dinero para entrar a la universidad. Y como si no tiene un don como el jugar un deporte y no se puede ganar una beca, pues entonces está supeditado esta persona a envejecerse en una fábrica para luego pues jubilarse y que le den una miseria, ¿verdad? Que no le alcanza ni para comer. Por eso vemos nosotros allá en Estados Unidos de América como los jubilados tienen que trabajar el famoso part-time. Mis amados hermanos, viéndolo desde el punto de vista, desde el lente del Evangelio, de lo que dice la palabra del Señor, porque nosotros tenemos un reino, y Pablo, el apóstol Pablo lo dejó muy claro. Nuestra ciudadanía está en el cielo, eso lo sabemos la iglesia que lo que puede hacer es orar para que se salven las almas, para que el Señor pues tenga misericordia de los perdidos. Vemos con tristeza y con dolor, conociendo la justicia del Señor, cómo los países caen en un declive, en una caída estrepitosa, como vemos naciones ahora como Cuba que se seca del hambre y donde por política han dejado el país que se seque de hambre, porque Estados Unidos de América pudo hacer algo con Cuba, como lo pudo hacer también con Venezuela, lo pudo hacer con Honduras, que ahora nos dan un apodo por ahí como el país bananero donde ellos han hecho lo que bien les ha venido en gana, han jugado con la política y lo estamos viendo ahora cómo metieron a Honduras en grande problema. Y vemos nosotros que ellos no pueden resolver ni los problemas que tienen adentro. Un sistema en decadencia, Babilonia, que es un sistema mundial. Quiero que me entienda esto, porque los grandes capitalistas, si usted no entiende el juego de la inversión, de la economía, cómo fluctúan, cómo se mueven de un continente a otro, los capitales donde mejor les pagan, donde mejor pueden ganar, ahí van esos grandes capitales mundiales, los capitales de Inglaterra, los capitales de Francia, los ricos, los poderosos, las oligarquías, dueños de todo, se mueven
sin importarle quién cae. Entonces, este imperio mundial llamado Babilonia, que ha depredado, que ha enseñado, que ha corrompido, que a través de sus políticas económicas ha corrompido y no le ha importado lo que hace, como lo estamos viendo nosotros con Bill Gates, como con sus famosas cosas esas que le ponen a la gente, ha arruinado a la humanidad. No les ha importado el hecho de que sean los dueños, entre comillas, porque el dueño de todo esto es Jesucristo, ya que el Padre se lo dio como herencia. El Padre le dio como herencia a las naciones. ¿Usted me entiende? Y que no les importa, han depredado y han desangrado al mundo entero. Por eso Babilonia será aplastada. Mire la caída de los imperios. Y también observamos nosotros cómo Isaías nos habla de lucero, cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana. La caída de este que formó este imperio terrenal, esta Babilonia, fue construida por Lucero, por Lucifer, por el diablo, Satanás, como le dice la palabra del Señor. El Señor lo reprenda, cómo construyó este imperio, esta Babilonia, que será dice aquí, una guarida de búhos, de chacales, de animales pues inmundos que habitarán Babilonia, ese imperio global mundial que fue construido por Lucero. Dice el apóstol Pablo, segunda de Efesios capítulo 2, el príncipe de este mundo, el Señor lo reprenda, tuvo una caída estrepitosa. Dice la palabra del Señor, una vez que Dios sacó fuego de él y lo quemó de entre las piedras que él andaba, de en medio de las piedras que él andaba, sacó fuego y lo quemó. Y luego pues ordenó a Miguel y a todo su ejército que lo tiren del cielo. Así que lo tiraron de allá del Edén de Dios. Y ya usted sabe, construyó la Babilonia. Las caídas estrepitosas, caídas de personas que son arrogantes, que son petulantes, que son altivas, que nunca han querido reconocer al Señor Jesucristo. Lo mismo que le pasó a Lucero, lo mismo que le va a pasar a Babilonia, lo mismo que le ha pasado a cada imperio que se ha levantado en este mundo, las caídas estrepitosas, donde se agarren, van rumbo a la caída. Y con dolor lo digo porque amo el país del norte. Amo los Estados Unidos de América. Un país donde me casé, donde me bauticé, donde se me ordenó como ministro. Un país que me ha dado mucho. Con dolor lo veo cómo va camino en picada, y el golpe va a ser fuerte. Porque estos gobiernos actuales tratan de levantar este imperio que sembró mucha injusticia. Sí, en el principio tuvimos lindos predicadores, nuestros hermanos norteamericanos que predicaron el evangelio, misioneros que sembraron el evangelio por todos lados, dejaron sus hogares, dejaron todo por ir a sembrar la palabra del Señor, y ellos nos trajeron el evangelio aquí. Pero estamos hablando de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor siempre ha sido una iglesia activa. Hablemos del imperio. Es como Israel. Israel es un imperio. Pero su pueblo que cree en el Señor no quieren guerras, no quieren destrucción. Jesús dijo que si tu enemigo te golpea en una mejilla, pongas la otra. Que si le das prestado a alguien y no te paga, que no se lo cobres. Él habló de misericordia, pero como Israel no cree en el Señor Jesucristo, no practica la justicia de Dios. Por eso es que el Señor tiene que permitir la caída de Israel, ¿verdad? Para luego levantarlo, como dice el apóstol Pablo, todo el remanente será salvo. No me venga diciendo que yo soy alguien que no amo a Israel. Posiblemente teniendo sangre hasta judía en mis venas. ¿Cómo va a ser posible? Pero la verdad es la verdad.
No podemos utilizar la fuerza para subyugar a otros, así como lo ha hecho los Estados Unidos de América. Así como sus políticas han subyugado a presidentes, han quitado y han puesto al antojo de ellos. No estoy tampoco a favor de los que se dicen de izquierda. No soy un político, soy un pastor, soy un predicador y tengo que hablar de la verdad. Aquí está Babilonia. Babilonia que al final va a caer porque los barcos que andan por la mar con mucha mercadería se quedarán estacionados viendo el fuego de Babilonia y van a llorar amargamente porque ¿con quién van a hacer negocios ellos? Todo se caerá. La Biblia nos dice que todo quedará, incienso, lino, aparatos eléctricos y de todos productos, perfumes y de todo quedará botado, nadie lo va a querer porque la gente lo que va a querer es comida, va a querer agua, porque para allá es que vamos. ¿Cuántos están hablando ahora de Mateo capítulo 24? El libro que le digo yo que siempre que lo abro, pues habla por sí solo, es el libro de Mateo, Lucas, Marcos, donde nuestro Señor pues habló todas estas señales que iban a venir y pues nos mandó a predicar esto para que aquellos que se encuentran en las nubes, aquellos que el dinerito que tienen en los bancos se les va a hacer nada. Porque los Estados Unidos de América va camino a digitalizar el dólar. Porque el dólar casi no sirve ya. Si no, mire la inflación que tiene los Estados Unidos. Mire la inflación que hay en las naciones. Porque lo que pasa allá repercute en todas las naciones. Porque eso fue lo que sembraron ellos. Si ellos vieran puesto atención en todos los países de Latinoamérica, de Sudamérica, de Centroamérica y el mundo, entonces todos estuviéramos fuertes económicamente. Pero esto es como lo dice la palabra del Señor. Nunca de los nunca los imperios van a procurar el bien de aquellos que con sus impuestos lo sostienen, que con sus aportaciones, que con su voto lo llevan a las sillas presidenciales y luego se olvidan del pueblo, luego depredan al pueblo, como lo que ha pasado en Estados Unidos, donde nuestros impuestos, sí, yo pagué todos mis impuestos y todos nuestros impuestos se han utilizado en armas, en destrucción, en robo, en rapiña, como estamos viendo nosotros el estado de, si no me equivoco, Minnesota, donde una congresista apellido Mar, que se ha enriquecido, que se casó con su hermano para obtener una ciudadanía. Todas las autoridades de Estados Unidos han visto esta ilegalidad, esta delincuencia de gente que vienen a depredar, que odian nuestras tierras y nadie ha hecho nada. El señor Donald Trump nunca hizo nada hasta por quitarle la ciudadanía a esta mujer. Nunca hicieron nada por indagar cómo fue que se hicieron ricos con el esposo. Mire todas las cosas que pasan en Estados Unidos, mientras que la gente duerme. ¿Por qué? No le dieron la gloria a Cristo, no le dieron la gloria a Dios. No enaltecieron el nombre del Señor, no lo levantaron en alto, sino que se le subió la prepotencia, así como se le subió a Lucero, que se le subió eso que era lindo, eso que se creyó el consentido de Dios, o como que Dios se había equivocado y hizo otro Dios, pero se equivocó, porque no hay otro Dios como nuestro Dios, ni el Señor va a crear a alguien que sea semejante a Él. No puede hacerlo porque Él es el Dios omnipotente, el único Dios glorioso, que su poder está sobre todo. ¿Me entiende? Por eso es que el Señor va a llamar a cuenta a los Estados Unidos de América. ¿Y por qué usted escucha de repente profecías y predicaciones diciéndole a un pueblo que ha viajado para allá para hacer algún dinerito, hacer su casa en su país, mejorar la vida de su familia? Salgan de los Estados Unidos de América. Salgan porque viene una caída grande. Salgan porque ese pueblo no está preparado para el sufrimiento. Ellos vivieron con mucha abundancia. Aún los pobres de antes tenían temor y miedo venir a los países de nosotros porque los consideraban peligrosos, inseguros y pobres.
Pero hoy, hermanos míos, están viendo la carencia. Cuando la gente trabaja, tienen 2, 3 trabajos y no pueden sobrevivir y desgastan su vida. Se sienten como que ya no pueden más. Mis amados hermanos, amigos, cuando nosotros no ponemos al Señor en primer lugar, vamos a tener una caída. Así como caídas que están teniendo personas con dinero, sin dinero, como sea. Usted puede ser un miserable, un pobre que no tiene nada que comer el día de hoy. Y si usted no quiere al Señor Jesucristo, usted es otro prepotente, otro orgulloso. Y no se moleste conmigo, porque el tema va a quedar aquí grabado. Va a quedar grabado y usted lo va a escuchar cuando usted tenga tiempo. No se moleste conmigo si usted ha sido prepotente. ¿Cuántos seguidores tengo yo en Facebook? Tengo miles. Tengo miles y quizás millones pasan por ahí. ¿Cuántos están ahora mismo? Deberían de haber ahorita por lo menos 500 en vivo. No los hay. ¿Por qué? Porque hay una prepotencia. La gente prefiere hoy estar en TikTok, prefiere estar viendo esos videos malignos, prefiere estar haciendo piruetas, musarañas, que el diablo los tiene engañado. Así como ha engañado imperios, ha engañado naciones, Satanás ha engañado también a personas. Y hoy le hago un llamado a usted si usted no quiere tener una caída. ¿Sabe que la caída de aquellos que no obedecen al Evangelio es la caída al infierno? ¿Es la caída para abajo? Así como están esos ángeles, esos principados que están encerrados en oscuridad, en profundidades. De la misma manera, aquellos que no escucharon la palabra del Señor, no escucharon la voz de Dios, no quisieron nada con el Señor, caerán en picada a ese lugar y Dios no quiere eso. Mire la paciencia de Dios que nos habla el apóstol Pedro. Dice que él no ha mentido con respecto a la venida, sino que él es paciente para con los que se pierden. La paciencia de Dios es algo que usted y yo no podemos entenderlo, pero esa paciencia se debe solamente a que Él esté esperando que usted entregue el corazón a Cristo, que usted se humille, que no sea como Babilonia, que no sea como la ramera, la que mujer prostituta que está subida sobre la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que no se sienta como ella, ebria con las inmundicias, así como las inmundicias que Babilonia ha prefabricado, ha hecho, ha construido y ha contaminado toda la creación de la tierra. De la misma manera, los Estados Unidos de América ahorita está en un caos moral con esos expedientes de Einstein, todas esas barbaries que se cometieron cuando nadie decía nada. Nadie hablaba a favor de las pobrecitas, jovencitas y jovencitos que iban a parar y los depredaban ahí. Todas estas verdades les suenan en los oídos si ellos no quisieran que existiéramos. Pero nosotros somos la voz de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Escucha lo que te digo. Nosotros somos la voz de Dios. Y pueden dañarnos, pueden perseguirnos, pero el Dios del cielo le va a perseguir también a todos aquellos que nos acusan, a todos aquellos que nos apuntan el dedo. Van a tener que dar cuenta a Dios. Escúchame bien, tú como Babilonia, si no te arrepientes, vas a tener una caída estrepitosa. Así como la tuvo Babilonia, que fue cautivada, capturada por los medopersas. Y aquellos reyes les quitaron la existencia porque eran prepotentes, así como el hijo de Nabucodonosor, que bebiendo en los vasos del Señor con sus amantes, sus rameras, pues se jactaron y luego pues vino una orden del cielo. Tu reino ha sido desarraigado, quitado. De la misma manera, el Señor les está hablando al pueblo americano, pero ellos no escuchan. No hablo del pueblo de Dios de los Estados Unidos de América, un pueblo lindo, hermoso, que exalta al Señor. Por ese pueblo el Señor va a hacer misericordia a los Estados Unidos de América. Pero se acabó ese tiempo. Hay un declive terrible en la nación del norte, un declive. Ya las otras naciones que también son malignas, pues ya lo vieron, están viendo la caída, están viendo ese desenlace fatal.
donde las compañías que invierten van a tener que irse para otros lugares porque los Estados Unidos de América sobrevive a base de préstamo y ya las naciones no le quieren prestar dinero ya. No sé a qué se debe, por las bajas tasas de interés, por lo que sea. Mira, amado hermano, este no es un programa de economista, de geopolítica. Es un programa de la predicación del evangelio hablando de la caída. Así como dice el mensaje, cómo caen los imperios, pero cómo caen las naciones y cómo caen las personas que no atienden los caminos del Señor. Por eso yo te hago un llamado el día de hoy. Si tú no quieres tener una caída horrible como la que tuvo Lucero, que cayó estrepitosamente, humillado, tuvo que comer polvo, como dice la palabra del Señor, te arrastrarás, lamerás, comerás polvo como una serpiente. De la misma manera, todo aquel que se siente prepotente, orgulloso, aquel que menosprecia a los predicadores, los pastores, aquel que menosprecia a los que le cantamos al Señor y lo alabamos y vamos predicando la palabra, serán menospreciados por el Dios Altísimo. Por eso, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú corras a los pies del Señor y te humilles. Por eso yo te estoy dejando esta palabra aquí, grabada, digamos, porque no veo seguidores en este momento. Pero la palabra de Dios nadie la puede detener, absolutamente nadie. Para eso el Señor tiene un cuerpo viviente aquí en la tierra que se llama la iglesia poderosa del Señor. Pronto viene el Señor, va a levantar a su pueblo y Babilonia quedará prendida en fuego. Porque todos los juicios y la ira de Dios, las copas de la ira de Dios, han sido preparadas para prender a Babilonia en fuego. Porque ya no será agua. Este mundo será desarraigado, este mundo será quemado con fuego, para que aprendan que del Dios del cielo nadie se puede burlar. Y que tenemos que hacer justicia. Como quisiéramos nosotros que el señor Donald Trump despierte y comience a hacer justicia, a darle de comer a los hambrientos por todo el mundo, a mandar aviones cargados de comida, a hacer algo por la humanidad, a exhortarle a los gobiernos que pongan leyes justas que favorezcan al pueblo. Cristo viene muy pronto a levantar a su pueblo, pero también está presto para castigar a Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esas plagas terribles que vienen son para Babilonia. Son para aquellos que no han querido al Señor, porque Babilonia es un imperio global conformado por las grandes élites globales y también por todas las corporaciones y todas las personas que conforman a este mundo. Eso es lo que la palabra del Señor le dice. Le dice a Satanás que es el príncipe de este mundo. Un mundo caído, un mundo en error, un mundo que comete injusticias, un mundo que no le importa, que era como los amalecitas. No le importa a quién depreda, no le importa a quién le saca el líquido rojo, por decirlo así. Y usted compréndame, porque este mensaje va a ir también para otros canales. Así que Dios es bueno y es justo, y su misericordia es grande y su paciencia es grande y no podemos entenderla. ¿Por qué Jesús no ha venido todavía? Porque está dando oportunidad a otros que se conviertan al Señor Jesús. Así que escríbanos por este medio si usted se convirtió, porque Jesús tiene misericordia y ama. No se trague el cuento de que el reino es aquí en la tierra, de ninguna manera. Lo que viene para esta tierra es fuego. O si no, lea Isaías 24, versículo 18 en adelante. La tierra va a caer y será partida por un mega terremoto que el Señor enviará en ese tiempo. No se trague el cuento de los predicadores que medran la palabra, que falsifican la palabra, que solamente están hablando mensajitos para embobar a la gente, engañar a la gente. Pero usted no se deje engañar, los imperios están cayendo uno a uno y ahí viene uno que va a resonar el mundo entero. Prepárese.
Si usted tiene la confianza en los Estados Unidos de América, será avergonzado. Si usted tiene la confianza en los presidentes de este mundo, usted va a ser avergonzado. Pero los que confían en Jehová, sus rostros no serán avergonzados. Como dice la palabra, este pobre clamó y Jehová le escuchó y lo hizo salir de su desesperación. Nosotros estamos confiados y dormimos como leones, confiados, porque tenemos un Dios soberano y poderoso que tiene la sartén por el mango y que no se olvida de dar la paga a aquellos que han hecho el bien y los que han hecho el mal durante estuvimos en el cuerpo. Así que con misericordia y con amor, con compasión, yo te hago el llamado a recibir al Señor Jesucristo en este día. La palabra dice, hoy es el día de salvación, y si menosprecia el día de hoy, no va a llegar otra oportunidad. ¿Por qué? Porque este es el tiempo aceptable del Señor. Por eso me tienes sentado aquí predicándote el Evangelio. La caída de los grandes imperios, la caída de Lucifer del cielo, la caída de megamillonarios, la caída de también pobres, gente pobre, miserable, que no tienen nada, pero que aborrecen el Evangelio. Y dicen, yo soy católico, por decir algo, porque Babilonia es católica. Así es, Babilonia es católica. Y esta Babilonia espiritual ha contaminado al mundo entero. Por eso vemos ahora nosotros, iglesias cristianas, celebrando Semana Santa, celebrando Días de la Madre, celebrando todas las cosas que Babilonia le ha dado, le ha enseñado a muchos. Y hay quienes defienden estas cosas del mundo. Pero la palabra de Dios dice, ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. No os engañéis, los injustos no tienen parte en el reino de Dios. Amén, solamente los justos, los que tienen amor, los que tienen compasión por las almas, por el pobre, por el niño pobre. Los que reclamamos justicia, así como le estamos reclamando justicia al señor Donald Trump. Le estamos reclamando justicia. Señor Donald Trump, que le traduzcan, usted póngale traductor. Haga justicia si quiere permanecer el tercer mandato. Haga justicia con el pobre, el agravado. Ayude a las naciones, señor Donald Trump. Para eso Dios lo puso allí. No se le olvide. Dios me lo ha puesto 2 veces en visiones para que yo ore por usted. Pero usted tiene que oír la voz de Dios. Usted tiene que humillarse y adorar al Cristo de la gloria. Usted no es más grande que Jesús. Y aunque usted lo ha dicho, parece que se le ha olvidado en los últimos tiempos. Recuerde, aquel que lo subió, ahí donde está, lo puede bajar en un momento. Así que solamente Jesucristo es el grande. Y esta será una palabra que va a ir por todos lados. Soy el pastor Visitación Soto. No tengo de qué esconderme. Le pagué mis impuestos a los Estados Unidos de América. Cumplí con mi responsabilidad. Y ahora, ¿qué esperamos? Esperamos que se haga justicia. La caída de los imperios. La caída de Lucifer, la caída de los millonarios, la caída de aquellos que no tienen nada, pero que son prepotentes y altivos y no quieren nada con el Señor. Y los que menosprecian al Señor tendrán que ser desarraigados y tendrán caídas estrepitosas. Y sonará la caída, mas los que confiamos en el Señor iremos de gloria en gloria, según el Salmo 84, de poder en poder, y veremos a Dios en Sión. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre en este día, mi amado hermano amigo. Comparte con otro este precioso mensaje. Dios te bendiga en este día y nos miramos en el próximo video.